9. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así, donde el río fluya, todo vivirá. Señor, gracias por tu presencia esta mañana, gracias por tu espíritu, gracias porque tú estás en este lugar, gracias porque este día, Señor, tú hablarás a nuestro corazón palabras de vida eterna. Declaramos, Padre, que esta palabra va acompañada de fe, para que produzca mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Qué bueno es verte esta mañana, qué bueno es podernos reunir. Qué bendición es tener vida, tener salud, tener propósito en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo que la primera vez que nos convertimos a Jesús, nuestros hijos estaban pequeños y de lo único que sabíamos de la música era Marcos Witt. Los de la vieja guardia nos van a entender. Los que no, bueno, Marcos Witt era Luis Miguel. Y ahorita ya no sé quién sea, pues, pero en estos tiempos Marcos Witt era Luis Miguel, cristiano. Y recuerdo que le dije a mi esposo, le dije al pastor, vamos a traer un disco, un cassette de Marcos Witt. Y fue a la librería cristiana y era con un disco de un desconocido total, un tal Marco Barrientos, y un disco que se llamaba Río Poderoso. Y yo me di la enojada de mi vida. Pero si te dije, Marcos Witt, no lo conocemos. Y me dijo, cuando entré a la librería, dice, estaba esta alabanza. Este disco lo estaban poniendo porque era nuevo, lo estaban lanzando. Y me acerqué a la persona que atiende ahí y dijo, oiga, ¿y ese? Dijo, no, este es nuevo. Y Marco Barrientos, y lo traje porque me gustó, sentí muy bonito. De las cosas más acertadas que ha hecho el pastor. Recuerdo que en las madrugadas teníamos una grabadora chiquita y el primero que despertaba le apretaba y le ponía play y comenzaba. Y ahí adorábamos a Dios a las 2, 3 de la mañana. Caía una gloria con esa canción, Río Poderoso. Y cuán importante es entender esta palabra. Yo a este mensaje le he titulado, déjate llevar en el río de Dios. Deja que el río de Dios fluya en ti. Y muchas veces como cristianos nos vemos exactamente haciendo lo contrario, luchando, tratando de que ese río no fluya. Quiero hacer las cosas a mi manera. Los planes son de nosotros, pero los propósitos son de Dios, y son más grandes los propósitos de Dios que nuestros planes. Y nuestros planes están basados en nuestro conocimiento ilimitado, y el propósito de Dios está basado en su conocimiento ilimitado. Esa es la gran diferencia. Recordaba cuando algunos han escuchado esta historia, ya la he compartido en algunas ocasiones, pero quizás otros no. Mi hijo iba a entrar a la prepa, pero queríamos una prepa con carrera tecnológica. Mataríamos 2 pájaros de un tiro, una escuela CETI de alto rendimiento, una escuela que necesitaba un promedio muy alto, el cual no llevaba a mi hijo. Hizo un curso propedéutico, 6 meses de estar yendo, estudiar, presenta el examen y resulta que no queda en la primera lista, en el calendario de septiembre a febrero, no queda. Nosotros habíamos estado orando todos los días, estamos acostumbrados, de verdad, nosotros somos una familia que estamos acostumbrados a que Dios responda, a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y estuvimos orando todos los días desde que inició hasta que presenté el examen, y luego cuando llegaron las listas, y bueno, el golpe, ya sabes, ¿verdad? ¿El no dónde? ¿Cómo? ¿Por qué, Señor? Y bueno, la mamá ya sabe, ¿verdad? Moviendo influencia, le hablé a una persona que conocíamos que había sido maestra, y era jubilada de
esa dependencia y hablamos y dijo, mira, aquí no hay influyentes, aquí no hay influencias, es el examen y punto, no puedo hacer nada. Y que Señor, pero ¿a quién sobornamos? ¿A qué hacemos? Mi hijo tiene que quedar, no se puede quedar así como. Y recuerdo que en esos días, no éramos pastores aún, pero nosotros éramos líderes de la parte profética en la iglesia y teníamos veladas cada mes de 24 horas. Y habíamos estado en esa velada y uno de los jóvenes que estaba ahí en la velada se me acercó y me dijo, Alex nos dijo, Nancy, Dios me hizo sentir esto. Dijo, Natán no quedó porque Dios eligió un grupo, compañeros específicos que le van a hacer de bendición a su vida y él va a ser de bendición para ellos. Y eso van a estar en el próximo calendario. Híjole, qué bueno. ¿Me quedaba otra? No me quedaba otra. Así que tuve que tragar esas palabras y decir, bueno, no me quedé convencida, no me gustó tanto, pero dije, ok, vamos a ver. Efectivamente, Dios permitió que Natán tuviera ahí a su mejor amigo todavía ahorita. Ya han pasado como 10 años de eso o más. Siguen siendo excelentes amigos, es una bendición. Han trabajado juntos, han proyectado juntos, han crecido juntos. Ha conocido más personas que le han añadido a su vida y de verdad digo, híjole Señor, qué bendición. Y yo que estaba luchando contigo, yo que estaba luchando y quería meter mi cuchara y quería cambiar el curso de lo que tú habías establecido. ¿Cuántas veces nos vemos cambiando el curso del río que Dios quiere llevar? Y nos topamos con pared. Cuando nosotros queremos intervenir en los planes de Dios, frustramos el fluir de lo que Dios tiene. Yo me acuerdo mucho de José, en la Biblia, José el soñador, tuvo que llegar a la cárcel. Si él hubiera dicho, no, hasta aquí, mejor cambio las cosas, me acuesto con esta mujer, me deja tranquilo, subo, matamos al esposo y me hago aquí millonario y se acabó. Sin embargo, él se mantuvo fiel, dejando que el río de Dios fluyera y cumpliera el propósito hasta el final. Pero a nadie nos gusta pasar por la cárcel, a nadie nos gusta pasar por la enfermedad, a nadie nos gusta pasar por la injusticia, a nadie nos gusta el sufrimiento, el dolor, a nadie. Creo que es algo natural en el ser humano, pero la mente natural no conoce las cosas del espíritu porque le son locura, dice la Biblia. Las cosas deben discernirse espiritualmente para que algo suceda, algo poderoso suceda. ¿Cuántos dicen amén? Si yo quiero que algo suceda poderosamente, yo tengo que vivir en el espíritu. Yo tengo que entender y dejar que el río de Dios me lleve, porque si no nos vemos luchando contra Dios mismo. Y nadie gana cuando lucha contra Dios. ¿O habrá alguien que pueda ganarle a Dios? ¿O habrá alguien que se salga con la suya y decir, podemos hacer nuestra voluntad y no hacer la de Dios, pero al final del día saldremos perdiendo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos dicen amén? Y puede que en ocasiones el fluir de Dios parezca que hay un límite. Un Moisés se enfrenta al fluir de Dios, Dios lo lleva a tal punto donde su límite es el mar. Pero no para Dios. Dios abrió el mar. Puede que nuestra lógica, lo que estamos fluyendo parezca un límite, decir esto es una locura. Y llegar a ese punto donde nomás había una montaña y había el mar y atrás el enemigo. Esto es una locura, pero Dios no tiene límites. En el río de Dios no hay límites. En el río de Dios sucede lo sobrenatural. Y es ahí donde Dios nos ha llamado a vivir, en lo sobrenatural. Mi pregunta esta mañana es, ¿estamos viviendo lo sobrenatural? ¿Nuestras oraciones están teniendo respuesta? ¿O no sucede nada? ¿O vivimos una sequía? Quiero hablarte, quiero leer este pasaje de Ezequiel completo y entender cómo opera el río de Dios. Nos vamos a adentrar. Ezequiel 47 del 1 al 12 son muchos versículos, pero me voy a tratar de ir rapidito porque quiero
quiero y necesitamos esta mañana que Dios nos hable. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 1 de Ezequiel 47. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Número 1, el río de Dios fluye de su altar, de su presencia. El río de Dios fluye de lo espiritual a lo natural, nunca al revés. No podemos de aquí decirle, de aquí, Señor, partimos y échale agüita a esto, échale agüita a mis planes, échale agüita y de aquí nos vamos. Siempre va a fluir del trono de Dios, de su propósito, de su grandeza, de su soberanía, de su sabiduría. De ahí comienza a fluir el río para cada uno de nosotros. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo del hombre? El río de Dios se trata efectivamente de eso, de que Él nos lleve, de que perdamos nosotros toda autoridad, toda potestad, de que nosotros perdamos todo gobierno de las circunstancias y sea Dios quien lo gobierne. Ahí comienza el río de Dios a fluir. Cuando perdemos el control. Si perdiste el control de esa situación, gloria a Dios, porque es el río de Dios el que te está haciendo llevar. Y muchas veces Dios nos permite que nuestros pies ya no toquen, que ya nosotros no podamos. Dice, solo se podía cruzar a nado. O sea, el agua era tanta que ya no podíamos pisar. Y es ese punto donde Dios muchas veces nos quiere llevar, donde ya nosotros no dirigimos nuestra vida. ¿Cuánto cantamos ese bonito? En mi vida el capitán es Cristo, donde Él dirija, porque Él tiene toda la perspectiva, toda la visión de nuestro pasado, presente y futuro. Él está enterado de todo. Él ya estuvo en nuestro futuro y de allá viene a decirnos, hey, no te conviene por aquí, voy a cerrar esta puerta y le damos la vuelta. El problema es que nosotros muchas veces desconfiamos de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de su fidelidad. Desconfiamos y decimos, no, déjame te ayudo. Y empezamos a luchar contra Dios. Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Ahí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglaim, porque ahí habrá lugar para secar sus redes. Los peces ahí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y ciénegas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán para alimento y sus hojas serán medicinales. Ese es el río de Dios, donde hay provisión. Todo lo que necesitamos está en el río de Dios. Dios se va a encargar de sanar todo lo que ese río toca, de levantar, de traer vida donde hay muerte. Dios se va a encargar de que mientras tú y yo fluimos en el río que Él ha establecido, el río de su presencia, aunque vayamos contra toda lógica, contra todo lo que nos gusta, ahí Dios
hará milagros y señales. Mi pregunta es esta mañana, ¿estás viviendo en milagros y señales? ¿O estás viviendo en lo terrenal, en lo natural, en lo lógico? ¿Hay respuesta a las oraciones que estamos teniendo? No. Entonces estamos viviendo en lo natural. No estamos viviendo en el río de Dios. Y bueno, pero ¿cómo? Pero si somos hijos de Dios. Romanos, capítulo 9, versículos 12 al 14 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Auch! Esto sí nos tiene que... Los que son guiados, los que fluyen en ese río de Dios son hijos de Dios. Entonces los demás, un hijo de Dios debe aprender a vivir y a fluir en el río de Dios, sin pelear, sin enojarnos, sin años de mi vida, años, luché con Dios. ¿Y por qué así? Mis planes eran bien inteligentes. Tenía muy buenas ideas. Yo decía, hazle así, hazle asá, un cheque en blanco y asunto arreglado. Pero Dios nunca me quiso dar el cheque en blanco. Entonces yo luchaba con él, pero ¿por qué? Decidimos en una ocasión que estábamos quebrados, en la quiebra total, hipotecamos nuestra casa. Dijimos, sí o sí nos vamos a hacer ricos. Hipotecamos nuestra casa, estábamos endeudadísimos y dijimos, vamos a hacernos socios de Dios. Pongamos un café cristiano. Le haremos a Dios un favor con hacernos socio de esta grandísima idea. Teníamos el nombre, el logo, buscamos diseñadores, buscamos local, apartamos local, empezamos a comprar cosas para la cafetería, hablamos con algunos amigos, qué vamos a hacer, y bueno, grandísima idea, un lugar donde se cante música en vivo, donde la gente pueda leer, ¡wow! Pero íbamos a dar un paso y sentíamos que Dios retrocedía. Y nos sentíamos solos y decíamos, no te me atrases, vamos. Pasaron los días, las semanas y no sentíamos que fluyera. Y como te digo, somos una familia que estamos acostumbrados a que fluyan las cosas, que Dios nos confirme, a ver la mano de Dios, lo sobrenatural, y no lo veíamos. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿es Dios en todo esto? Oramos y ayunamos un mes. Y al mes, yo me acuerdo que pasé al altar, no éramos cristianos, pasé al altar en la congregación. No éramos pastores, éramos cristianos. Y pasé al altar y yo, Señor, por favor, háblanos. O sea, llorando le clamé a Dios, por favor, háblanos. Me estoy moviendo mucho, ahora me estoy saliendo de todo. ¿Quién sabe quién estaba predicando ahí en la... Por favor, Dios, háblanos. Y recuerdo que ese día Dios me habló y me dijo, ¿para qué quieres que te hable si no estás dispuesta a obedecer? Lloré toda una semana. Y yo les decía, pues tú mejor que nadie me conoces. Sí te quiero obedecer, la neta. Lo que me quieras decir, sí te quiero obedecer. Y a la semana que vio Dios que realmente sí quería obedecer, que yo estaba dispuesta a obedecerlo, lo que me dijera, solamente me respondió y me dijo, espera. O sea, teníamos las deudas no aquí. Las deudas nos habían sobrepasado. Teníamos muchos problemas. Nos estábamos gastando mes tras mes el dinero del préstamo, pagando los intereses del préstamo. Y Dios sale con que espera. Pero ¿sabes algo? Yo le había dicho a Dios, sí te quiero obedecer. Y que va, espera. Y en el colegio nos decían, oigan, pues sus hijos no pueden entrar, no pueden hacer examen porque esto. Y la comida y esto era horrible. Pero Dios había dado una orden de espera. Y yo quería seguir este río de Dios. A los 3 meses, un día me habla el pastor y me dice, Nancy, ¿tú sabes algo de computación? Y yo, pues sí, Messenger.
Si hubiera habido Facebook, en ese tiempo yo lo hubiera hecho. Andar en Facebook, navegar por ahí en Insta. No había, pero dije Messenger, Hotmail. Dijo, no, pero Excel o algo así. No. Word, le dije un poquito. Si te vienes aquí con la secretaria que te ayude, dijo. Un diputado amigo mío me dijo que le habían dado un puesto aquí en el gobierno y me dijo, José, necesito a alguien de confianza, alguien que me cubra las espaldas. ¿Conoces a alguien? Y si cuando me dijo, ¿conoces a alguien? Yo escuché Nancy Cárdenas. Y yo, pues sí. Pues entré a trabajar al gobierno. ¿Sabes algo? Ha sido de las mayores bendiciones de mi vida. Conocí personas que nos contactaron a nosotros, contactos, puertas abiertas. No sabes. Dios tenía un plan maravilloso. Dios estaba viendo en un futuro. Y si yo me hubiera resistido, y si yo hubiera dicho, pongo el café cristiano, hubiéramos, yo creo que está perdido nuestra casa. Dios se encargó en ese fluir, en ese río, de pagar las deudas. Un día, el pastor llegó con las escrituras de la casa y dijo, mis papás fueron y pagaron toda la deuda. Porque cuando vamos en el río de Dios, lo sobrenatural sucede. El problema es cuando nos detenemos. Y ahí te va. Quiero hablarte de un personaje en la Biblia. Un personaje, don personaje, que empezó a luchar contra Dios. Y esto nos puede estar pasando a ti y a mí, tan normal, tan común. Jeremías, capítulo 5, versículos del 5 en adelante, lo vamos a ir desglosando. Jeremías, el gran profeta, el profeta de profetas, el papá de los pollitos, el gran Jeremías, que es reconocido uno de los profetas mayores. Dios lo llama, Dios lo escoge, Dios le da una misión, Dios tiene planes para él y empieza. Pero un día, Jeremías capítulo 15 dice, versículo 5, tú comprendes, Señor, empieza Jeremías a hablar. Tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Tú eres lento para la ira, no permitas que yo sea arrebatado. Sabes que por ti sufro injuria. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y empieza lo que debiera ser una carta de amor, de adoración, su oración, su plática, esa intimidad, empieza con una queja. La queja avanza. Acuérdate, le dice, por ti sufro injurias, un espíritu de víctima. Jeremías había estado enfrentando situaciones que él no quería enfrentar. Él había sido llamado como profeta y en su mente había dicho, voy a profetizar y todo el mundo me va a reconocer y me van a respetar y me van a elogiar y van a decir, oh, el hombre de Dios. Y ándale que Dios lo llamó a profetizar, pero lo que profetizaba era juicio, era el juicio venidero de una nación que se había vuelto contra Dios y las consecuencias del pecado, y era lo que él profetizaba. La gente lo odiaba, la gente se volvió contra él, la gente lo aventaba a la cisterna, la gente lo encarcelaba, la gente se burlaba, la gente estaba en contra de él, y eso comenzó a provocar en Jeremías enojo. Cuando nosotros tenemos planes, cuando venimos al Señor y creemos que Dios todo lo va a cambiar completamente y va a cambiar nuestro lamento en gozo, sí lo va a cambiar, te lo aseguro, pero a lo mejor no va a ser aquí, en esta tierra. No va a ser en el cielo. Va a enjugar toda lágrima, te lo aseguro. Pero eso va a ser en su segunda venida. A mí muchas veces me hablaron de un Dios que no iba a permitir que nada malo me pasara, y cuando me pasaba volteaba yo al cielo y decía, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? O no soy tu hija, o tú te dormiste, o no me quieres, o me odias, o me estás castigando. Oye, una lucha contra Dios, porque no entendía, y empecé a luchar
No sabemos si en los planes de Dios está ese fracaso. No sabemos si en los planes de Dios está esa enfermedad. No sabemos si en los planes de Dios está esa puerta cerrada. No sabemos. Y empieza con esa queja, Jeremías. Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba y ellas me eran gozo. Y la alegría de mi corazón porque yo llevo tu nombre. Dios, Señor Dios de los ejércitos. Cuando nos convertimos al Señor, ¿a poco no todo cambia? Como si viviéramos en una oscuridad y se hace la luz y empiezas a ver colores de la vida gris que llevábamos, de la vida apagada, de la vida sin sentido, comienzas. Ese es el primer amor. Pero desgraciadamente no nos quedamos en el primer amor y luego viene la lucha, la batalla, las pruebas, el propósito, los reveses de la vida y comenzamos y empieza Jeremías a decirle a Dios, mira, cuando tú me das la palabra era gozo, pero ahorita ya no cambia. Ahorita ya las cosas han cambiado. Vamos a identificarnos con Jeremías. No me he sentado en compañía de libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tu mano estaba sobre mí. La soledad. ¿Y quién nos dijo que Dios nos llamó a vivir en soledad? Te pregunto esta mañana, nadie levante la mano, solamente quiero que me digas, ¿cuántos amigos tienes? ¿Con cuántas amigas o amigos sales, convives, platicas, te alimentas? ¿O estás viviendo una vida solo, de soledad? Nuestros pensamientos heridos son mala influencia, son malos consejeros. Dios no hizo personas ermitañas. Dios no quiere que vivamos solos. Jeremías pone una excusa y dice, no me senté con libertinos, con burladores, no me senté solo. ¿Y quién te dijo que te sientes solo? En primera Dios nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, a tener con quien platicar, a hablarles de Jesús, a convivir, a expresar. Hay veces que a la gente, aunque no conozca a Jesús, Dios la puede usar. Un momento de risa, de convivio, de compartir un testimonio. ¡Wow! ¿Cuánto edifica? No significa que todo el mundo son puros libertinos, no. ¿Cuántas amigas o amigos tienes esta semana? ¿Con cuántos has dicho, me voy a sentar, voy a platicar? No. Y el diablo nos comienza a hacer vulnerables y nos comienza a meter en una cueva de victimización, de soledad, de pobre de mí, es que yo no, es que yo aquí. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Y por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Jeremías tenía una herida, o muchas heridas emocionales: el rechazo, la burla, la injuria, la soledad, víctima. Había queja en su corazón, inconformidad. Jeremías estaba siendo gobernado por las circunstancias, porque en los planes de Jeremías no estaba pasar por ahí, como en tus planes y los míos no está pasar por el rechazo, por la calumnia, por la injuria, por la burla, por el menosprecio, por el abandono, por el engaño. No está en nuestros planes. He escuchado testimonios tan poderosos de personas que fueron abusadas, violadas, y dicen, ahora que Dios sanó mi vida, yo puedo ser un testimonio para quienes están siendo abusados. Porque yo pasé por ahí, yo pude ver a Dios cómo sanó mi vida y ahora puedo ser un canal para otros. En mis planes no estaba, pero en los planes de Dios sí. Nelson Mandela, un hombre que pasó 27 años en la cárcel siendo tratado tan injustamente, pero Dios le enseñó tanto en ese lugar que cuando salió tuvo compasión, desarrolló perdón, perdonó a quienes lo habían metido injustamente, gobernó Sudáfrica, fue un gran presidente que cambió leyes, normas. En sus planes no estaba pasar por ahí, pero en los planes de Dios sí, para prepararlo para lo que venía.
nosotros nos hacemos una idea de cómo Dios debe trabajar en nuestra vida y a través de nosotros, y cuando esa idea, que siempre va a ser contraria a Dios, la verdad siempre, porque los planes de Dios, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, planes, propósitos para ti, más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que los suyos. Cuando nosotros chocamos con Dios, entonces viene el corazón y se hiere, y ahí comienza una brecha entre nosotros. El problema es que la herida se vuelve un trono, y nuestra vida comienza a girar alrededor de la herida y no alrededor de Jesús. El pueblo de Israel se hacía becerros de oro, se hizo becerros de oro, ¿se acuerdan? Y un ídolo, ¿verdad? Y para que todos lo adoraran. Israel dijo a Aarón: he aquí el Dios que te sacó de Egipto, ¿dónde crees? Hoy en día los cristianos nos hacemos becerros de las heridas. Hoy en día no adoramos a imágenes, pero adoramos aquellas heridas, y nuestra vida se centra en las heridas, en el dolor, en el sufrimiento, en las injusticias que hemos vivido. Y estamos ahí con la herida y la parte de victimización, y nos sentimos tratados injustamente, y luego nos sentimos solos, y luego viene la queja. Y entonces dice: serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables. ¡Wow! El río de Dios que nos lleva por lo sobrenatural, donde suceden los milagros, donde hay poder, donde hay gloria, donde hay respaldo, comienza a secarse. Y entonces lo que parecía que era un río que lo iba a llevar y a fluir, dice: ¿será para mí como este río que se secó? Este río que ya no fluye, este río que no tiene agua, este río cuyas aguas no son estables. Y aquí es un momento bueno de preguntar: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está ese río? ¿Cuántas veces nosotros nos vemos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no? El infierno sabe que no necesita quitarnos nuestra fe, solo necesita poner una herida en nuestro corazón, que nuestra fe gira en torno a ella. Saben que los corazones heridos no saben adorar a Dios. La Biblia menciona el dolor como parte del ser humano. Vemos a José, vemos a Job reconociendo el dolor, pero no lo abrazan. Vemos a David llorando de dolor, pero dice: pero Dios es bueno y grande en misericordia, no abrazando el dolor. Dios no nos llama a vivir adorando el dolor y centrándonos en nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: por tanto, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos unidos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, no en el dolor, no en la herida, no en la decepción, no en la desilusión, no en el fracaso. Puestos los ojos en Jesús. Hagamos de Jesús el Dios que tiene nuestro trono. No pongamos nuestra herida, nuestro dolor en el trono y estemos allá hablando: ay, pobrecito de mí, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué? Porque Dios sabe de lo que Él es capaz de hacer cuando tu corazón sane. Dios sabe que puedes ser una vasija de honra. Si tuviste una pérdida, tú puedes ayudar a aquellos que han perdido algo, porque saliste de ahí, porque está restaurado, porque tienes a Jesús. Este mundo va a seguir teniendo pérdidas y necesita hombres y mujeres que salgan del fracaso, de la pérdida, del dolor, como testimonio del poder de Dios, y no sigamos victimizándonos, adorando la herida. El dolor que debe llevarnos a Cristo se ha convertido en un sustituto de Jesús. Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Adoraron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira de un corazón herido. De que si tú no hubieras fallado, si tú no hubieras hecho esto, mi vida estaría perfecta, pero tú no hiciste nada, tú lo permitiste y ahora yo estoy roto, Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando gloria a lo creado antes que al Creador. Y estamos ahí con las heridas y estamos adorando. Y le damos tanto poder a las heridas que ahora nuestras vidas están enfocadas en sanarnos. Y nosotros buscamos sanarnos. ¿Quién te dijo que nosotros deberíamos de sanarnos? Y ahí estamos, ¿verdad?, con las constelaciones. Santo Dios. Buscando culpables. Y ahí estamos, maldiciones generacionales. Y estamos escarbando cuando Jesús murió en un madero para salvarnos de la maldición. Y ahí estamos con las regresiones hasta el vientre. Cuando Dios no necesita nada de eso. Isaías 53 nos habla: el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esas heridas, ese dolor, ese fracaso, ese sufrimiento, Él pagó un precio muy alto por ello. Porque nosotros seguimos enfocados. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Jesús, en lo que ella hizo, en la obra redentora de la cruz. Eso es suficiente. Y no tener en el trono de nuestro corazón las heridas, el pasado, la decepción, el engaño, la mentira, el dolor, el sufrimiento, porque soy víctima por mi culpa. No somos víctimas. Somos instrumentos en las manos de un Dios vivo. Somos útiles. Ese dolor Dios lo puede transformar en gloria. Ese dolor, esa lucha, Dios lo puede transformar para testimonio. Dios quiere, dice la Escritura, y me serán testigos, testimonio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso Dios quiere hacer con nosotros, testimonio. ¿Te acuerdas? Qué bonito se siente cuando, oye, ¿te acuerdas de aquel hermano? Hay un muchacho que era compañero de mis hermanos de la secundaria. Terminó siendo muchacha. Y salía y todos así de, ¿te acuerdas de? Creo que se llama, le decían Freddy. Corríjanme. Paola y mi mamá, ¿sí? ¿Paola? ¿Sí, verdad? Creo que sí. Y ándale que un día llegan con la noticia de que la muchacha, que era muchacho, pues se convirtió a Jesús. Se casó en otra ciudad, se hizo pastor y es completamente libre. ¡Qué maravilloso! No nos sentimos, ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Me violaron, me abusaron, nací con pecado generacional. No. Ahora soy un testimonio y no estoy abrazando mi dolor, no estoy abrazando ahí. No. Ya lo que nos tocó vivir, ya ahora yo me voy a enfocar en Jesús, mis ojos en Jesús, el que sana mis heridas. Bendice alma mía el Señor, dice David, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu vida, el que te rescata del hoyo, el que perdona tus iniquidades. Él es el que hace todo en nosotros y nosotros estamos tan acostumbrados a ser una víctima que ahí estamos buscando que Dios nos salve. Cuando Él ya pagó un precio muy alto, ¿qué debo de hacer, Señor? Esto me ha dolido tanto, te lo entrego. Vengo al altar, te lo entrego, pero mis ojos estarán puestos en ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Para dónde me llevas? ¿Cómo yo quiero fluir en ese río de lo sobrenatural? En la nueva traducción, en la traducción de la lengua actual dice:
¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Esas fueron las palabras de un corazón herido. Y estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de un general. Estamos hablando de un hombre que podía escuchar a Dios, que vivía en su presencia, no cualquier mundano. Estamos hablando de un hombre de Dios, que podríamos sentarnos a sus pies y que nos diera cátedra de lo que es la presencia de Dios, la gloria, el poder, la autoridad, etc. Llega el punto en que había estado tan sumergido en su dolor, en aquellas heridas, que pierde de vista al Creador, al Todopoderoso, al Dios que no tiene límites, al soberano del universo, al Dios de toda sabiduría, al Dios de toda gracia. Lo perdió de vista. Versículo 19 dice: por eso, así dice el Señor. Ahora sí, chiquito. Ay, ya hablaste tú, ya te quejaste, ya viviste ahí con herida, ya hiciste en tu corazón un altar, un Dios a esa herida. Ya no tiene que venir, ¿verdad?, a querernos tumbar. No. Ya Satanás está enfocado en otras cosas. Ya los tiene corazones heridos. ¿Ya para qué? Ahí está, idolatrando lo creado antes que al Creador. Romanos continúa diciendo: por eso la ira de Dios se desató sobre los hijos de desobediencia. Aquellos hijos que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Aquellos hijos que sabemos que no debemos idolatrar a nada ni a nadie, sino solamente a Dios, y nos hemos idolatrado a nosotros, nuestras heridas. Dice el Señor: si te arrepintieres, yo te restauraré y podrás servirme. ¡Auch! Entonces, ¿qué estaba haciendo Jeremías todo este tiempo de dolor? No le estaba sirviendo. Romanos capítulo 12 dice, 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ojo con esto: irrevocables son los dones no se quitan, el llamamiento no se cambia. Ese está desde un principio y para siempre. Pero cuando nosotros ponemos en nuestro corazón, en el trono de nuestra vida, nuestras heridas, nos ponemos nosotros antes que a Dios, el llamamiento, el fluir del llamado se detiene. Dios le dice a Jeremías: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Nuevamente podrás servirme. Si te arrepientes. ¿Cuántos de nosotros esta mañana necesitamos arrepentirnos y decir: puse en el trono de mi corazón, que le pertenece a Dios, puse mi dolor, mi sufrimiento, mi fracaso, mi herida antes que a Dios? Me enfoqué, y todos estos años he estado caminando en derredor de lo que siento, de cómo me siento, de cómo amanecí hoy. Ahora, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un profeta. Dice que capítulo 1 versículo 5 dice: antes que nacieses te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Un profeta que desde el vientre, tú y yo desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo, tenemos propósito en Jesús. Dios le dice, versículo 7 al 9: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocando mi boca dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para reinar y derribar, para edificar y para plantar. El llamamiento de Dios fue grande y específico, y le dijo: te pongo en este día para que van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Dios no nos engaña. Dios cuando nos llama nos dice: mira, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí o no es cierto? Dios no nos engañó. Entonces, ¿por qué cuando las cosas que nos pasan, porque, ay, pero ¿por qué?
hace unas semanas que se metieron a robar a nuestra casa, fue un golpe. Dice, porque se le dije, ¿qué no dice que no se dormirá el que guarda a su pueblo? Y todavía ahorita seguimos sufriendo, no tenemos la computadora para proyectar en nuestra casa, no tenemos la computadora para trabajar. Todavía seguimos batallando con el dinero que se llevaron, con todas las cosas que se llevaron. Todavía tuvimos que levantar bardas, cambiar todo atrás, o sea. Pero no me voy a enfocar ahí. Me voy a enfocar en que, bueno, le dimos trabajo a alguien que no tenía trabajo, que fue la persona que nos hizo el gas. Pudimos vamos a hacer algo bonito en la parte de atrás algún día. No lo sé. Vamos a ver a Dios obrando algo poderoso en medio de todo esto. Y lo vea o no lo vea, su nombre es glorificado. Lo entienda o no lo entienda, su nombre es glorificado. Y no me voy a quedar ahí con el temor de decir, ay, si me voy y se vuelven a meter. Al final del día, todo es de Dios, es por Él y para Él. Y nosotros caminaremos en el río de Dios. Jesús no vino a invalidar tu dolor. Jesús vino a redimirlo. Jesús no dijo abraza tu herida, sino de mis heridas. Tomás dijo, yo no voy a creer en ese Jesús. Y Jesús no quiso convencerlo, solamente le dijo, ven, toca. Esto es suficiente para que nuestra vida cambie. Sus heridas. Él nos dijo, a ver, siéntense todos, ¿cuántas heridas tienes tú, Pedrito? A ver, explícame por qué. Vamos a ir desde el vientre, desde que te pusieron este nombre. Ve a Jesús, sus heridas, Él ya lo hizo. Y lo que nos falta que nos duela, por pasar por el sufrimiento, Él ya lo hizo, Él ya lo pagó. Él ya estuvo ahí. Jesús ya lo hizo. Mis ojos tienen que voltearse al cielo y decir, gracias porque esto me pasó. Hoy en día yo puedo ir a la cruz y decir, Señor, gracias. Y en esa autoridad yo venir y decir a alguien que tiene principios de cáncer, decir, Dios tiene el poder de sanarte. Alguien que estuvo en terapia intensiva, que esté internado, y decir, mi más grande experiencia sobrenatural con Dios la tuve en terapia intensiva. Espera algo glorioso ahora que te interne. Busca lo sobrenatural de Dios. Porque yo pasé por ahí. Y no me están quejando, Señor, pero ¿por qué? Si hay gente tan mala allá afuera que ni te aman, y yo que nunca he ido a un hospital, y yo que sí te amo, ya estoy con heridas y heridas y heridas. De repente hay gente mala que te dice, te han operado mucho, eres muy enfermiza, ¿verdad? Yo nunca he pasado por ahí, yo dices. Gracias a Dios, Señor, porque ahí tuve un encuentro sobrenatural con el Dios vivo, un encuentro que me cambió. Y que cuando a veces mi fe comienza a flaquear, yo volteo y sé lo que escuché en ese lugar, sé lo que vi, sé lo que experimenté. No, es que no tengo dinero. ¿Sabes algo? A mí estuve en terapia intensiva y no me cobraron un solo peso, porque Jesús dijo, tu deuda ha sido pagada en la cruz. Ni un solo peso tuve que pagar, así se sucederá contigo. Dios es un Dios que cubre, Dios es un Dios que suple, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios fiel. Yo tengo que poner mi mirada en Jesús. Basta, iglesia, de ídolos, de mi corazón, ídolos de mis heridas, de mis fracasos. Dejemos esos ídolos, Señor, y yo te pongo en primer lugar. Yo quiero fluir en tu río, en lo sobrenatural, donde las cosas milagrosas suceden, donde hay cosas sobrenaturales. Por Dios, tenemos una vida tan estancada, tan fracasada, y oramos, ay, por favor, que podamos pagar la renta. No, por favor, eso ya está pagado. Señor, por un avión para poder ir a África y llevar mis comidas. Esas son peticiones que de veras entra Dios en ello, pero estamos tan ensimismados con el ay, Señor, que la depresión, es que mi ansiedad, no, tú no tienes ansiedad. Lo que pasa es que bajaste
la mirada a lo natural. Es que estoy en la depre. No estás en la depre. Voltea a ver al Dios del cielo que te llamó para un propósito grande, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y si tienes que pasar por un momento de sufrimiento, mayor será la gloria para que su nombre sea glorificado, para que la gente pueda decir: ¿te acuerdas de lo que le pasó a esta persona? Yo vi lo que sufrió, yo vi lo que le batalló, y mira ahora dónde Dios lo puso, mira ahora cómo Dios lo usa. ¿Quién se lleva la gloria ahí? ¿Y para qué venimos a este mundo? A que a Dios se le dé toda la gloria. Entonces, ¿te acuerdas cómo le fue? ¿Te acuerdas lo que le hicieron? Y ahora velo, y ahora vela. ¡Wow! Y Dios se lleva toda la gloria. Y ahí habremos de haber cumplido el propósito de Cristo. Ahí. El dolor o las heridas pueden ser maestros en nuestra vida, pero nunca ídolos. Tu historia no termina en lo que te hicieron, sino en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Voy a terminar con esto. Continúa en el versículo 20. Si evitas hablar en vano, sigue diciendo Dios a Jeremías, si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, serás mi portavoz. Si evitas quejas, si evitas hablar cosas negativas, si evitas hablar desde la carne, desde la herida, serás como mi boca, serás mi portavoz. Aquí podemos ponernos un termómetro. ¿Cómo estamos hablando? Pues ay, más o menos, pues ahí la llevo, pues peor estaba, pues no, es que la vida es muy dura. Yo me he encontrado en ese momento, claro que sí. Hace unos días estaba tan cansada emocionalmente estaba agotada. Y dije, esta vida es muy difícil. Cuando me fui, escuché a Dios diciendo, ay, qué mal me quedaste, me dijo Dios. Tú eres la pastora. Y me agüité, dije, sí, sí. Aquí entre nos, sí se me está haciendo duro, pero no debí de haberlo dicho y quiero cambiar eso. Y sí, estoy viendo desde mi herida. A veces cuando andamos muy cansados comenzamos, es que estoy en depresión, no, estoy cansado. Y se vale, Señor, pero tú te llevas toda la gloria y no me voy a quedar aquí. He visto tu poder, he visto tus milagros, he visto tu grandeza. ¿Cómo me voy a estar achicopalando contra este mar que está cerrado, contra esta puerta que está cerrada? Cuando yo sé que mi Redentor vive. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Que la gente se convierta a lo que tú te has convertido, no nosotros al mundo. A pensar, ay, es que viste que hay constelaciones y ahí mira, se aparecen tu papá y tu mamá. Aparece el diablo ahí, ¿cómo vas a ir a platicar con el diablo? No, mira, te voy a platicar, te voy a enseñar al Dios verdadero, el Dios que no necesita regresiones, el Dios que ya pagó en la cruz. A veces Dios permite que volvamos a la herida para entregarla. Sí. A veces Dios lo permite. En ciertas ocasiones, en cierto momento, entre Él y nosotros. Pero eso no significa que lo volvamos una regla y que todos volvamos a sentarnos allá a regresar. Y cuando tenía 5, cuando tenía 4, cuando tenía 1, y cuando estaba en el diente, cuando me estaba consiguiendo, no, por el amor de Dios. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Ninguna herida va a poder destruirte, ningún dolor, ningún fracaso, ninguna injusticia. Contra toda lógica, haré de ti como un invencible muro de bronce. Wow. Lo que pensabas que te iba a destruir, lo que pensabas que nunca más te iba a poder dejar levantarte, Dios te está diciendo en este día, como invencible muro de bronce vas a terminar. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte y para defenderte.
No importa quién se levante, no importa cuántas maquinaciones el diablo quiera hacer en tu contra, no importa cuánta injuria, mentira, crítica, juicio. Haré de ti como un invencible muro de bronce. Nadie podrá destruirte, porque Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido levantarte. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo que la herida nos gobierne? Cuando Dios es el que debe llevarse toda la gloria, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Nuestro enfoque tiene que estar en Jesús, solamente en Él, en lo que hizo por nosotros en la cruz. Ahí estamos peleando contra el diablo, y diablo, por el amor de Dios. Él mismo exhibió principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dios no me llamó a estar peleando contra el diablo, me llamó a adorarlo, a vivir para Él, a enfocarme en dejarme fluir por el río de Dios, en dejar que el río me lleve a lo sobrenatural, a los milagros, a la gracia, al poder redentor de la cruz. ¿Cómo está tu río esta mañana? ¿Seco? ¿Un río cuyas aguas no son estables? Entonces es tiempo de sanar el corazón. Quítale al trono de tu corazón tu victimización, tus heridas, tu fracaso, quítaselo. Que tu vida no gire en torno al dolor y al sufrimiento, que tu vida gire en torno a Jesús. Y tu vida, te lo aseguro, te doy mi palabra de honor, que va a cambiar a partir de hoy. Ponte de pie, vamos a orar todos juntos.